Ok, muy buenas noches a todos los presentes. Para mí es un placer nuevamente conversar sobre uno de los temas más importantes en la medicina fetal, hoy por hoy, que viene a ser la restricción del crecimiento intrauterino. Como ustedes verán, debido al tiempo y en aras de poder ser lo más concisos, hoy día no vamos a tocar de cuál es la técnica para obtener los distintos cortes de los distintos vasos que estudiamos mediante esta herramienta física que viene a ser el estudio Doppler, en honor al físico austriaco Christian Doppler. Y básicamente se trata de poder aplicar el conocimiento utilizado en la flujometría vascular, tanto materna como fetal, para poder tocar un tema, abordar un tema sumamente complejo que viene a ser la restricción del crecimiento intrauterino. En esta primera diapositiva, como ustedes pueden ver y como verán siempre en todas mis diapositivas, enfoco la importancia de la ecografía del primer trimestre como el punto de partida inicial para cualquier evaluación fetal realizada durante la gestación. En la imagen inferior izquierda ustedes verán la última herramienta utilizada actualmente para la evaluación vascular, en este caso cerebral Doppler, llamada Slow Flow HD, presente en el Voluson E10, versión BT19 y BT20, en la cual no solamente evaluamos el círculo arterial de Willis, sino también evaluamos la circulación cerebelosa a través del estudio de la arteria cerebelosa superior en RSU, como veremos más adelante. En ese sentido, la primera pregunta que viene a propósito de la presentación es ¿qué es RSU? Y es una pregunta sumamente compleja que involucra la alteración del potencial de crecimiento de un ser vivo, en este caso del feto. La pregunta que vendría a continuación ¿es necesariamente un bebé catalogado por debajo del percentil 10 un bebé con restricción del crecimiento intrauterino? ¿Y es un bebé por encima del percentil 10 un bebé exento de restricción del crecimiento intrauterino? Y la respuesta es obvia y es obviamente no. La definición de la restricción del crecimiento intrauterino tiene que ser multiparamétrica, tiene que involucrar muchos factores y no solamente basarse en un punto de corte. Esto es tan simple y tan complejo a la vez como también mencionar o decir cuando hablamos con una gestante y le decimos que porque tiene más de 35 años tiene alto riesgo para desarrollar, para que el bebé tenga síndrome de Down, o si tiene menos de 35 años, tiene bajo riesgo para desarrollar síndrome de Down. Los puntos de corte en realidad simplemente son una guía, que deberían ser entendidos como tal y no ser eh, algo de facto, como para decir que en el percentil 9 es RSU y en el percentil 11 es un bebé adecuado para su edad gestacional. Habiendo entendido eso, viene la siguiente pregunta. Cuando nosotros realizamos una evaluación gestacional, utilizamos una herramienta básica que todos aquellos que hacemos medicina fetal debemos dominar, que es la ecografía. Por ende, nosotros no colocamos una balanza dentro de la barriga, dentro del vientre de la madre y pesamos al bebé. Nosotros utilizamos nuestra medición, es decir, la obtención del peso fetal, del estimado ponderal del bebé, viene a ser operador dependiente. Y por tanto, la pregunta que cae por sí sola es, ¿qué tan buenos somos midiendo y pesando un bebé? La respuesta se hace compleja porque no es lo mismo determinar un ponderado ecográfico fetal a las 20 semanas que a las 40 semanas. Porque a medida que avanza la edad gestacional, nuestra medición se hace menos específica. Y por ende, si nosotros hacemos un global de aquellos fetos que nosotros decimos que están pequeños para la edad gestacional, solamente el 35 al 40% de esos que hemos dicho que están pequeños para la edad gestacional son realmente pequeños. Son realmente pequeños. Por lo tanto, nuestra capacidad ecográfica para basarnos solamente en un parámetro, como es la estimación ecográfica para decir que un bebé es RSU, no es exacta. Habiendo entendido que a medida que avanza la gestacional es más difícil ser exactos con nuestra medición porque no solamente es operador dependiente,
sino que también depende de la tabla que utilicemos y de una fórmula matemática. Y aquellos que hacemos medicina fetal a diario nos daremos cuenta que en un mismo paciente, en una distinta posición fetal, podemos obtener distintos valores en una misma circunferencia abdominal que llevan a grandes variaciones en el percentil. Por lo tanto, el primer consejo de esta presentación, para luego entender la utilidad del Doppler, es que nuestra evaluación de un feto no debe ser una evaluación netamente de medidas, sino tiene que entenderse al feto como si fuera un paciente, entendiendo no solamente que se va a ver afectado por factores intrínsecos propios del bebé, sino también por factores extrínsecos propios de la madre. En ese sentido, si nosotros trazamos el percentil de los percentiles de peso al nacimiento, vamos a darnos cuenta que esto sigue una distribución normal, donde aquellos que están bien alimentados, como ustedes pueden ver en el gráfico, se encuentran mayormente alrededor del percentil 50. Pero eso no quiere decir que no se encuentren en el percentil 80, 90 o en el percentil 5 o en el percentil 10. Solamente que por probabilidad estadística son menos frecuentes. Y lo mismo, como ustedes verán, ocurren con aquellos fetos que se encuentran desnutridos, es decir, que no tienen una buena placentación y que por ende su potencial de crecimiento se encuentra afectado. Por lo tanto, ¿cómo definir realmente el potencial de crecimiento? Aún no existe una respuesta para tal. Simplemente utilizamos diversos factores para poder llegar a eso. Y como ustedes pueden ver, existe un mayor porcentaje de estos fetos desnutridos que se encuentran por debajo del percentil 10. Pero eso no quiere decir que no los encontremos por encima del mismo. Por lo tanto, muchas veces, estos fetos que se encuentran desnutridos, especialmente en el último trimestre del embarazo, en lo que hasta hace unos años se llamaba en el RSU tardío, no son pequeños para edad gestacional según nuestra categorización de decir que se encuentran por debajo del percentil 10. Un concepto que debemos tener en cuenta. Es por esa razón que si uno sigue con la historia natural de un problema de la placentación, vamos a darnos cuenta que aquellos fetos que se encontraban desnutridos, debido a la severidad del problema, en algún momento van a desarrollar hipoxia. Es decir, no solamente ya no engordan bien, sino que ya no se oxigenan correctamente. Y por ende también tienen una distribución normal, donde allí sí, la mayoría de estos bebés hipóxicos se encuentran por debajo del percentil 10. Por lo tanto, lo primero a entender e irnos al estudio Doppler es ver fisiopatológicamente qué pasa en la placenta. Y aquí vamos a vertir tres conceptos importantes que hay que entender para poder luego no ser simples medidores cuando hagamos ecografía, sino entender al feto, a la placenta y a la madre como una simbiosis en la cual lo que le pueda pasar a uno repercute en el otro. En este artículo publicado en el Journal Placenta, la pregunta que se hacen es, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre de malo con la placenta en la restricción del crecimiento intrauterino? En la figura A ustedes ven una vascularización a nivel de la interfase decidoplacentaria normal, y en la figura B ustedes pueden ver en una imagen con un feto que ha desarrollado restricción del crecimiento intrauterino. Por lo tanto, ustedes pueden ver claramente una menor vascularización. Y aquí empezamos a tocar el primero de los tres puntos que les mencioné a continuación. El concepto de perfusión y el concepto de difusión. Perfusión y difusión. A medida que la gestación se va desarrollando, el bebé que pasa de pesar 100 gramos a las 14 semanas a 300 gramos a las 20 semanas, termina pesando alrededor de 2 kilos a las 32 semanas. Por lo tanto, tiene un ascenso en su peso considerablemente marcado. Esto se relaciona también con los requerimientos de oxígeno que el bebé va a necesitar. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros estudiar esa hemodinamia y esos requerimientos de oxígeno que el bebé necesita? A través del estudio Doppler. Pero ¿qué ocurre fisiopatológicamente?
ocurre este primer punto que voy a mencionar a continuación, el fenómeno de la perfusión y la difusión, y su correlación con el estudio Doppler. Antiguamente nos decían que para que un bebé sea RSU, necesariamente tiene que tener una alteración de la arteria umbilical, lo cual, como sabemos hoy día, no es preciso. Porque lo que se va a relacionar con una alteración temprana de la arteria umbilical en las primeras semanas de la segunda mitad del embarazo, viene a ser un problema más que nada de perfusión y consecuente difusión, debido a que no ha habido una buena invasión trofoblástica por parte del citotrofoblasto en la decidua materna. Es decir, no se han roto bien las vellosidades, las espirales maternas, y no se ha abordado bien el espacio intervellositario. No hay una buena perfusión. A medida que avanza la gestación y se produce el famoso RSU tardío, aquel que es difícil de diagnosticar, nosotros vamos a tener un problema de difusión. Es decir, ya no se trata de que las células citotrofoblásticas no han invadido bien la decidua materna, sino que empiezan a fallar en su función de difundir, de dejar pasar los nutrientes hacia el bebé. Esto es lo que empieza a originar una centralización de la circulación en el bebé, originando cambios en la arteria cerebral media, en el índice cerebroplacentario, en el istmo aórtico. Por lo tanto, lo que tenemos que entender en cuanto a perfusión y difusión está en relación a lo que ecográficamente nos enseñan como RSU temprano y RSU tardío, donde clásicamente nos dicen que el RSU temprano es de fácil diagnóstico, pero difícil manejo, y el RSU tardío es de difícil diagnóstico, pero de fácil manejo, porque obviamente si ya tiene 36, 37 semanas, la culminación de la gestación sería lo más óptimo. En ese sentido, cuando nosotros tenemos una perfusión intervellositaria anormal, nosotros vamos a tener alteraciones en el Doppler de las arterias uterinas desde el primer trimestre del embarazo. Cuando nosotros tenemos una arteria umbilical anormal, nosotros vamos a tener perfusión y difusión vellositarias anormales. Cuando tenemos un problema de centralización, es decir, de afectación del índice cerebroplacentario, lo que nosotros vamos a tener es un problema de perfusión y difusión vellositarias anormales, y juntamente, o mejor dicho, cuando ya afecta solamente a la arteria cerebral media, un problema más que nada de difusión, y ya no tanto de perfusión. Por lo tanto, en este año, en el 2020, han salido dos guías por las dos instituciones quizás más importantes del mundo en cuanto a medicina fetal, que viene a ser la Sociedad Internacional de Ultrasonido y Ginecobstetricia, sobre el diagnóstico y el manejo del feto pequeño para edad gestacional y con RSU, y también en el American Journal de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos, publicado por la Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal, con respecto al diagnóstico y al manejo de la restricción intrauterina. Para entender estos dos puntos, nosotros tenemos que seguir con la explicación que les vengo dando, ya que aquí lo que nos dan van a ser lineamientos, es decir, nos van a decir qué hacer y qué no hacer ante los distintos hallazgos. Lo importante es que cuando nosotros estamos frente a la paciente, tenemos que hacer medicina fetal personalizada, es decir, individualizar el caso de acuerdo a los factores intrínsecos fetales y a los factores extrínsecos de la madre. En ese sentido, es importantísimo entender esta siguiente tabla basada en un estudio publicado por el grupo del profesor Nicolaides en el año 2016. Porque si estamos partiendo del punto de la primera diapositiva que les mencioné, que no somos tan buenos estimando el peso fetal, ya que del 100% de bebés que nosotros ecográficamente decimos pequeños para edad gestacional, solamente el 40% resulta ser pequeño para edad gestacional. ¿Realmente nos conviene empecinarnos en diagnosticar pequeños para edad gestacional? ¿O nos conviene atacar el outcome principal? Y la respuesta cae por sí sola. Nos conviene atacar el outcome, disminuir la tasa de stillbirths,
disminuir la tasa de óbitos fetales. Ese es nuestro objetivo. Entonces, mi prioridad no es saber si el bebé pesó por debajo del percentil 10 o por encima del percentil 10. Mi interés como médico materno fetal es que ese bebé no fallezca. Para eso, tengo que entender cómo funciona y cómo va la fisiopatología detrás del estudio ecográfico manifestado a través del estudio Doppler. Si nosotros evaluamos la tasa de óbitos, considerando que todos los puntos que ustedes ven son óbitos fetales, nos daremos cuenta que mientras más temprana es la edad gestacional, la mayoría de estos óbitos se encuentran por debajo del percentil 10. Que concuerda con lo que les había mencionado anteriormente, de aquella restricción del crecimiento que se presenta tempranamente y que es de fácil diagnóstico, pero de difícil manejo, que tiene un trasfondo con un problema no solamente de perfusión, sino de difusión, y que por lo tanto altera las arterias uterinas y a la arteria umbilical desde el inicio. Entonces, recapitulando, tenemos base fisiopatológica, un problema de perfusión y difusión. No ha habido una buena placentación. Base ecográfica, alteración del Doppler de la arteria uterina y del Doppler de la arteria umbilical, y consecuencia clínica, óbito fetal, por debajo del percentil 10. A medida que nosotros vamos moviéndonos en cuanto a la edad gestacional, vemos que alrededor de las 36, 37, 38, 39 y 40 semanas, la mayoría de óbitos se encuentran por encima del percentil 10. Y solamente el 27% de óbitos en el tercer trimestre, de acuerdo a este estudio, era pequeño para edad gestacional. ¿Por qué? Porque aquí la fisiopatología, primer punto, ya no es un problema de perfusión, sino es un problema de difusión, que se va a manifestar ecográficamente, más que nada como un problema de centralización de flujos, con alteración de la arteria umbilical con respecto a la cerebral media, y obviamente con un acompañamiento también de las arterias uterinas, pero por un problema de difusión y no de perfusión. Y esto clínicamente se manifiesta como óbitos con peso por encima del percentil 10. Habiendo entendido este segundo cuadro, nos vamos a la pregunta que nos dice entonces, doctor, usted me está diciendo que no somos tan perfectos para poder calcular el peso de un bebé en el tercer trimestre. Y por lo tanto, ¿qué curvas entonces vamos a seguir? En ese sentido, nosotros tenemos que elegir correctamente las curvas que estén de acuerdo a curvas fetales y no curvas relacionadas con el peso al nacimiento. En ese sentido, también el grupo de Nicolaides en el año 2018 publica una comparación entre las curvas de la Fetal Medicine Foundation, curvas netamente fetales, y las compara con las curvas neonatales. Y se da evidencia de que en los rangos de referencia reportados, la media, el promedio del peso al nacimiento con edad gestacional para nacidos prematuros es sustancialmente menor que aquella estimada ecográficamente. Por lo tanto, el mensaje aquí es curvas de crecimiento fetal y no neonatales. Si nosotros queremos involucrar otros aspectos para poder determinar y evitar el outcome, que es el óbito fetal, podríamos analizar la adición de la velocidad del crecimiento, es decir, comparar cómo varía una ecografía midiendo el peso a las 22 semanas y a las 36 semanas, y otra entre las 32 y las 36 semanas. Y se ve, como ustedes pueden ver en estas curvas ROC, que la adición de la velocidad de crecimiento comparado con solo la medición del peso a las 22, a las 32 o a las 36 no incrementa considerablemente la tasa de detección considerando una tasa de falsos positivos específica. En ese sentido, luego viene la pregunta que les hice al inicio, que vendría a ser el tercer punto. Hablamos de un primer punto, de entender la fisiopatología. Entender que durante el proceso de la gestación,
el RSU que nosotros catalogábamos o entendemos clásicamente como precoz, temprano y el tardío, en realidad tiene un trasfondo fisiopatológico. Y el entender el trasfondo fisiopatológico nos hace luego entender, obviamente, el manejo clínico o la presentación clínica. Entonces, el primer punto es el entendimiento de la fisiopatología. El segundo punto es el entendimiento de la expresión clínica. Es decir, aquel RSU que se va a manifestar más tempranamente es el que altera el Doppler de forma clásica. En cambio, el que se va a manifestar de forma tardía es el que requiere que nosotros seamos más sigilosos, porque puede que no se encuentre por debajo del percentil 10 y termine siendo óbito fetal. Y finalmente, el tercer punto que les comenté era, ¿qué ocurre con la selección del percentil 10? Cuando nosotros utilizamos como percentil 10 el punto de corte para catalogar a un bebé como bajo para el peso o RSU, y luego lo comparamos con esta predicción que nosotros vamos a tener de neonatos pequeños para la edad gestacional, vemos que aquellos que han sido catalogados por debajo del percentil 10 van a nacer en un 70% en las siguientes 2 semanas. Si nosotros moviéramos el cutoff, el punto de corte, todo esto a las 36 semanas, que es el mejor punto para realizar la ecografía del tercer trimestre, al percentil 40, nosotros obviamente, como ustedes pueden ver, detectaríamos mayor cantidad de neonatos pequeños para la edad gestacional, pero a costa, como vuelvo a repetir, de que el 95% de ellos nacería en las siguientes 2 semanas. Por lo tanto, la propuesta para poder manejar el RSU tardío, llámese así, o aquel feto que se encuentra entre el percentil 10 y el percentil 40 a las 36 semanas, estaría en relación con precisamente lo que vamos a tocar a continuación, que viene a ser el estudio Doppler. Es decir, tendríamos 3 grupos: bebés con riesgo alto, es decir, aquellos que se encuentran por debajo del percentil 10, ¿ok? Tendríamos bebés con riesgo intermedio, aquellos que se encuentran entre el percentil 10 y el percentil 20, aquellos con riesgo bajo, aquellos que se encuentran entre el percentil 20 y el percentil 40, y aquellos que finalmente no tienen ningún riesgo, que son aquellos que se encuentren por encima del percentil 40. Esto obviamente se va a subclasificar, como ustedes pueden ver en estas 3 flechas, de acuerdo al Doppler. Y es por esa razón que el Doppler se convierte en una herramienta fundamental si es que queremos manejar correctamente esos bebés del tercer trimestre que se encuentran en el percentil 15, esos bebés en el tercer trimestre que se encuentran en el percentil 12, esos bebés que en el tercer trimestre se encuentran en el percentil 24. Porque sabemos que si los encontramos en el percentil 6, muy probablemente a las 37, 38 semanas máximo ya están saliendo. Pero ¿qué ocurre con esos bebés que se encuentran en el percentil 15 a las 37 semanas? Dejamos que lleguen a las 40 semanas, los volvemos a evaluar en 2 semanas, es allí donde el estudio Doppler juega un papel fundamental para entender la fisiopatología de estos bebés. Por ende, el estudio y el tema de la presentación, que era el Doppler materno-fetal, arranca con el estudio Doppler de las arterias uterinas. Como ustedes pueden ver, si nosotros solamente utilizáramos como indicador un peso estimado fetal por debajo del percentil 10, nosotros tendríamos una tasa de detección, ya sea para óbito fetal, para distrés fetal o acidosis fetal, alrededor del 30%. Mientras que si incorporamos el Doppler de las arterias uterinas con un índice de pulsatilidad mayor al percentil 95 para la edad gestacional, incrementamos esa tasa de detección hasta un 40%. Hasta un 40% con una tasa de falso positivo de aproximadamente el 15%. El Doppler de las arterias uterinas, que normalmente nosotros las realizamos desde las 12 semanas, y ustedes van a escuchar muchas personas que dicen que el Doppler de las arterias uterinas en el tercer trimestre no sirve. Es verdadero y falso al mismo tiempo si no sabemos interpretarlo. El Doppler de las arterias uterinas básicamente lo que hace
tratar de reflejar la función a nivel de la conjunción útero-placentaria. Nos permite identificar pacientes de alto riesgo. Si nosotros solamente utilizamos el Doppler de las arterias uterinas para tratar de predecir algún evento adverso, por sí solo no tiene significancia estadística. Por sí solo no tiene significancia estadística. Por lo tanto, lo importante de las arterias uterinas es cómo vamos a jugar con ellas junto con otros parámetros, Es por esa razón que ustedes en este cuadro se darán cuenta que en una misma población, con una arteria cerebral media con resistencia disminuida, es decir, por un índice de pulsatilidad de la cerebral media por debajo del percentil 5, o un ratio cerebro-placentario por debajo del percentil 5, cuando añadimos las arterias uterinas, o sea, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, y este se encuentra por debajo del percentil 95, o sea, este punto y este punto, vemos claramente que la incidencia de deterioro hemodinámico es mucho menor a que si a esta misma población le agregáramos un estudio de arterias uterinas con un índice de pulsatilidad por encima del percentil 95. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto, como ustedes podrán ver en este cuadro de un estudio del grupo del profesor Nicolaides, publicado en el año pasado en la revista Blanca, que si ustedes analizan solamente el índice de pulsatilidad, como ustedes pueden ver aquí en el cuadro superior, de las arterias uterinas por encima del percentil 95, ya sea para fetos no pequeños para edad gestacional y para fetos pequeños para edad gestacional, y analizamos el ratio de probabilidades positivas, el likelihood ratio positivo, vemos que en ambos casos es lo mismo, 1.59, 1.59, y cuyo intervalo de confianza incluye la unidad. Por lo tanto, alguien a mí me podría decir, doctor Gil, o sea, usted me está diciendo que esto no sirve estadísticamente hablando. Y como decía Mark Twain, hay 3 tipos de mentiras. Las mentiras en sí, las mentiras verdaderas y las estadísticas. Entonces, hay que saber interpretar e incorporar la estadística en la práctica clínica. Hay que saber incorporarlas, porque un valor estadístico, si no se sabe interpretar, te puede jugar en contra. En este sentido, si nosotros solamente nos basamos en una evaluación de las arterias uterinas, obviamente veremos que su ratio de probabilidad es positivo para poder predecir un evento adverso, en este caso, como es el óbito fetal, el stillbirth, no serviría. Pero cuando nosotros evaluamos un feto, no evaluamos marcadores ni evaluamos números, evaluamos un paciente. Y por ende, si entendemos que las arterias uterinas forman parte de un conjunto de factores, de un conjunto de parámetros, nos vamos a dar cuenta que su valor sí sirve. ¿Y esto cómo se explica? Exactamente igual como cuando nosotros en el segundo trimestre evaluamos un foco ecogénico intracardíaco. Si nosotros tenemos un foco ecogénico intracardíaco, por sí solo no predice nada, no aumenta el riesgo para síndrome de Down. Pero si estamos en el contexto de un bebé con intestino ecogénico, con pielectasia renal leve, con ventrículomegalia bilateral leve y aparte foco ecogénico intracardíaco, el riesgo de que este feto tenga síndrome de Down se hace mucho más alto. Por lo tanto, lo bueno de los ratios de probabilidades positivos es que se pueden unir con otros ratios, con otros likelihood ratios, para poder mejorar la probabilidad, en este caso, de un evento adverso en el bebé. Ya les dije, no estamos tratando de predecir si el bebé va a ser pequeño o no. A nosotros nos interesa predecir si el bebé se va a morir o no se va a morir. Ese es nuestro objetivo, descartar el óbito fetal. Por lo tanto, podemos encadenar el likelihood ratio de las arterias uterinas por encima del percentil 95 con otro likelihood ratio para poder predecir y mejorar este evento adverso. ¿Y cuál es ese otro likelihood ratio que nos conviene encadenar? El ratio cerebro-placentario. Habiendo entendido eso, vamos a encadenar entonces el ratio cerebro-placentario con las arterias uterinas, como les mencioné anteriormente.
Y de esa forma, nosotros vamos a resumir en tres marcadores, el Doppler en RSU. Específicamente en el tercer trimestre, que es o mejor dicho, la segunda mitad del embarazo, que viene a ser el más difícil de diagnosticar. En ese sentido, nosotros vamos a tener no solamente el índice de pulsatilidad por encima del percentil 95 de las arterias uterinas, vamos a tener el ratio cerebro-placentario, vamos a tener el peso estimado fetal, y cuando es por debajo de 3, constituye otro marcador, al igual que el Doppler de las arterias uterinas por encima del percentil 95. Esta velocidad Z se refiere a la velocidad de crecimiento, a los crossing centiles, los centiles a los cuartiles de crecimiento, es decir, cuando un bebé se estanca en su velocidad de crecimiento. Y como ya vimos anteriormente en una diapositiva que les presenté, lamentablemente no hay forma de definir cuándo una velocidad de crecimiento es lenta o cuándo está aumentando, debido a la variabilidad no solamente interobservador, sino incluso intraobservador al medir un bebé. Es por esa razón que incluso cuando nosotros controlamos a bebés y queremos controlar el peso de un bebé, tenemos que tener por lo menos un span de tiempo de 2 semanas, porque si lo hacemos en menos de 2 semanas, nuestro peso va a ser igual, ya que estamos dentro del rango de variabilidad intraobservador. En ese sentido, son 3 puntos que tenemos que recordar en el Doppler en RSU, como marcadores. Índice de pulsatilidad por encima del percentil 95 de las arterias uterinas, primero. 2, el ratio cerebro-placentario. Y 3, un peso estimado fetal por encima del percentil 3. Habiendo tocado eso, la pregunta que sigue es, si nosotros dividiésemos, entonces, aquellos bebés que van a desarrollar este RSU tardío, ¿cómo podríamos clasificarlos? Podríamos ver que, según este estudio del profesor Figueras, se hace un modelo integrado para poder diferenciar aquellos que hacen un RSU tardío de aquellos que son solamente pequeños para la edad gestacional. Y se van a dar cuenta que aquellos que son pequeños para la edad gestacional van a seguir un patrón. Primero, un ratio cerebro-placentario normal. Segundo, uterinas por debajo del percentil 95 en cuanto a índice de pulsatilidad. Y tercero, un peso estimado fetal por encima del percentil 3. Los 3 marcadores más importantes para poder diagnosticar un RSU tardío. Es por esa razón que, como ustedes pueden ver, si nosotros agarramos 100 bebés pequeños en el tercer trimestre, veremos que en el 60% de los bebés pequeños donde se presentaron estas alteraciones, ocurrieron el 86% de los outcomes adversos. O sea, el 90% de outcomes en bebés pequeños en el tercer trimestre ocurrió en este grupo que tenía, como les vuelvo a repetir, o alteración del ratio cerebro-placentario, las arterias uterinas o un peso estimado fetal por debajo del percentil 3. Y recalco nuevamente, porque la pregunta es, doctor Gil, pero usted me ha dicho claramente con anterioridad que los óbitos fetales en el tercer trimestre, en su mayoría, se dan aquellos que se encuentran por debajo del percentil 10. Y como ustedes pueden ver aquí en esta curva, la mortalidad perinatal por 1000 nacimientos, si se distribuye por percentil del crecimiento, ocurre en todos los percentiles. Ocurre en todos los percentiles. Por lo tanto, es cegarnos si pensamos que solamente la mortalidad perinatal ocurre en aquellos que se encuentran por debajo del percentil 3 o por debajo del percentil 10. Obviamente es más común en ellos. Obviamente es más común, pero no quiere decir que no nos pueda pasar esto. Entonces, ¿qué hacer para poder evitar que se nos mueran estos bebés que tienen un peso por encima del percentil 10 y que tienen una arteria umbilical, entre comillas, normal? Como les vuelvo a repetir, aquí hay un problema de difusión y por lo tanto el Doppler aquí juega un papel fundamental. El Doppler juega un papel fundamental para poder entender lo que está pasando con estos bebés en el tercer trimestre. Y es por eso que existe un estudio actualmente que estamos esperando los resultados del grupo del profesor Figueras, que se llama el estudio Ratio 37, en el cual hacen un estudio del ratio cerebro-placentario en población sin factores de riesgo, entre comillas, es decir, en aquellos bebés que no se encuentran por debajo del percentil 10. Y una vez que tengamos esos resultados, veremos
¿Qué es lo que nos arroja en cuanto al manejo? Por ende, si nosotros utilizamos la arteria umbilical, ya no las arterias uterinas, ya no el Doppler materno, sino ahora ya de lleno en el Doppler fetal, en este estudio de Spiro Vacalis en la revista Blanca en el 2015, utilizando el Doppler de la umbilical y de la arteria cerebral media a las 30-34 semanas para poder predecir eventos adversos, vemos que cuando el peso se encuentra por debajo del percentil 10, tiene una tasa de detección solamente de hasta el 30% con una tasa de falsos positivos del 10%. Cuando agrega un ratio cerebro-placentario por debajo del percentil 5, es decir, disminuido, vemos que esta tasa de detección mejora ligeramente a costas de, obviamente, incrementar también la tasa de falsos positivos. Cuando realizan el mismo estudio, liderado por el profesor Acole Carr del grupo de Nicolaides, también en la revista Blanca, pero ya no entre 30 y 34 semanas, sino entre 35 y 37 semanas, se ve que la tasa de detección de solamente el peso por debajo de 10 para eventos adversos es más bajo todavía, por lo que les acabo de mencionar anteriormente. Es más bajo y solamente se llega a un 15%. Y si se agrega el ratio cerebro-placentario, se mejora realmente hasta un 18-20%. Por lo tanto, entender a la arteria umbilical no como una medición del bebé, porque la arteria umbilical lleva sangre del feto a la placenta. La arteria umbilical mide el grado de resistencia que opone la placenta al flujo sanguíneo. Por lo tanto, como les dije al inicio, es una medida de perfusión placentaria. Es una medida de disfunción en la perfusión vellositaria. Y que por lo general se va a ver alterada cuando un 40-50% de la placenta está tomado recién. En ese sentido, el patrón de flujo, obviamente, una vez que se altera, especialmente en aquellos RCUs que se presentan tempranamente, se correlaciona con el resultado perinatal. Es por esa razón que la historia natural del deterioro hemodinámico, como en la mayoría de vasos, es primero una elevación de este índice normal que se encuentra por debajo del percentil 95, aumentando la resistencia a un percentil por encima del 95, para finalmente llegar a un flujo diastólico, una fase diastólico ausente, y terminar finalmente en una fase diastólica reversa. Pero como les dije anteriormente, nosotros no somos evaluadores de marcadores, somos evaluadores de un paciente. Y la arteria umbilical es solamente una herramienta, por lo que toda persona que hace ecografía fetal o que hace ecografía obstétrica especializada no solamente debe saber hacer el Doppler de la arteria umbilical, sino tiene que dominar los otros vasos para poder entender la fisiopatología de la disfunción placentaria. Porque en la arteria cerebral media ocurre todo lo contrario. Cuando hay hipoxia hay una redistribución de flujo que conlleva la vasodilatación cerebral por la centralización. Y el problema está en que cuando un bebé ya está centralizando, se ha visto que esto en los estudios del grupo español de Gratacos y liderados por el doctor Rogelio Cruz, vieron que hay un daño ya a nivel cerebral, no solamente en el outcome neurológico inmediato, sino los 2 años y 6 años de vida del bebé. Por lo tanto, es importante entender que para la arteria cerebral media constituye un marcador de redistribución de flujo, es decir, traduce un problema de difusión vellositaria. Por lo tanto, el índice cerebro-placentario, como ustedes pueden ver, involucra la relación entre la arteria cerebral media y la arteria umbilical. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que la arteria umbilical se eleve por encima del percentil 95, porque si ya se encuentra por encima, ya se encuentra por el percentil 80, 85, 90. Y estamos diciendo que nosotros no somos robots automáticos que medimos exactamente, sino que toda medición es operador dependiente. La relación con el Doppler de la arteria cerebral media es quien nos va a dar un indicador más preciso para poder cuantificar la redistribución del gasto cardíaco. En ese sentido, si nosotros utilizamos el índice cerebro-placentario correctamente, vamos a tener una detección temprana de adaptación fetal y por ende un resultado perinatal adverso en aquellos bebés que se encuentran incluso por debajo de las 34 semanas. Muchos han preguntado si es que el istmo aórtico juega un papel importante en el manejo del RCU. El problema del istmo aórtico es la estandarización de su medición. Como les vuelvo a repetir, todas estas medidas son operador dependientes y por lo tanto,
el lograr una homogeneización del centro fetal donde uno trabaja requiere primero utilizar los más importantes, umbilical, cerebral media, un buen peso estimado fetal, entendiendo que a mayor edad gestacional, mayor dificultad en medición. Es por esa razón que el istmo aórtico, como tal, provee una información sumamente importante. El problema es la medición. Personalmente, siempre sugiero que la medición tiene que hacerse en un corte transversal, porque cuando se hace en un corte sagital, muchas veces violamos el principio físico del Doppler, que tenemos que estar alineados con la dirección del flujo en 0 grados, y algunas veces, debido a la inclinación del bebé, podemos estar en 90 grados. Y eso afectar obviamente la medición de la pulsatilidad y de la velocidad, del pico de velocidad máximo del istmo aórtico. Por esa razón que sugiero siempre la medida transversal en el famoso signo de la B chica, donde vemos la unión de la arteria pulmonar con la aorta y obviamente del ductus arterioso con el istmo aórtico. Tenemos una información, ya que cambios en el istmo aórtico evidencian más temprano que en el arterio umbilical y obviamente en el ducto venoso, es una herramienta valiosa, pero que lamentablemente requiere mucho entrenamiento y que no es un estándar que se podría aplicar cuando el bebé ya no puede satisfacerse por parte de los nutrientes o de la oxigenación procedente de la placenta, entra en descompensación hemodinámica, alterando el ductus venoso, provocando isquemia cardíaca, falla diastólica, hidrops fetal y finalmente condicionando la falla sistólica y la muerte. Que como sabemos, esto se manifiesta a través de un estudio cardiotocográfico computarizado, que es el que realmente cuenta, y anormal, obviamente, que finalmente ocasiona la muerte fetal. Por lo tanto, es importante evitar llegar a ese punto de la descompensación hemodinámica. Y un artículo que acaba, bueno, no es un artículo, son 2 opiniones que acaban de ser publicadas esta semana en la revista Blanca, es sobre la posibilidad de cambiar el ratio cerebro-placentario por el ratio umbilico-cerebral y cuáles serían las potenciales implicaciones de revertir este ratio. Y básicamente la respuesta del profesor Christopher Liese es que sí importa el numerador y el denominador en la evaluación de la arteria cerebral media y la arteria umbilical para poder evaluar el riesgo fetal de eventos adversos. Sea cual fuere la forma de medir, es importantísimo entender que en los puntos que podemos concluir, el estudio Doppler es una herramienta fundamental. Una herramienta fundamental que no solamente basta con saber medir un vaso, sino saber entender las diferentes contingencias o presentaciones que puede tener cada vaso, como una presentación podálica, como una madre que se encuentra con respiraciones aceleradas que puedan alterar la medición de la arteria cerebral media, por ejemplo, y que no necesariamente refleje una disfunción placentaria de fondo. Por lo tanto, entender siempre que nosotros no estamos destinados a medir vasos, sino estamos destinados a evaluar a un paciente que es el feto utilizando los parámetros del Doppler como herramientas de acceso a la fisiopatología que en este caso pudiera tener nuestro paciente que es el feto. Segundo, la selección de tablas, como le vuelvo a repetir, deben ser aquellas relacionadas con tablas de crecimiento fetal y no neonatal. Tercero, si nosotros vamos a hacer ecografía de rutina, porque recordemos un punto que quizás no mencioné al inicio con respecto al Doppler, aquellas pacientes que van a presentar un RSU temprano, es decir, que van a presentarse con todas las características de alteraciones Doppler, uterinas, umbilicales, crecimiento por debajo del percentil 3 tempranamente, son aquellas que en el primer trimestre, si es que se hizo una evaluación y un screening de preeclampsia correcto, van a haber salido de alto riesgo, necesariamente. Y por lo tanto a esas pacientes se les monitoriza no solamente a las 12 semanas y a las 20 semanas, sino a las 28, a las 32 y a las 36. Pero ¿qué ocurre con estas pacientes que desarrollan alteración del crecimiento fetal recién al final del embarazo? Son pacientes que en el primer trimestre puede ser que no hayan tenido ningún problema, en el segundo trimestre todo genial, y por lo tanto, la tercera evaluación ecográfica de rutina debería realizarse a las 36 semanas antes que a las 32 semanas. Es decir, toda paciente, toda gestante en el mundo debería tener una ecografía especializada a las
12, a las 22 y a las 36 semanas. No existe, lamentablemente, un valor aditivo de la velocidad de crecimiento en la predicción de RSIU, porque, como les vuelvo a repetir, no podemos aún establecer los estándares como para poder decir está creciendo bien o no está creciendo bien por un problema de variabilidad inter e intraobservador. El adicionar biomarcadores en el tercer trimestre tiene un mínimo valor aditivo, a diferencia de cuando se hace en el primer trimestre del embarazo. Y por lo tanto, es importantísimo entender que la combinación del ratio cerebro-placentario y el estudio del Doppler de las arterias uterinas juega un papel fundamental específicamente en el estudio del feto del tercer trimestre, específicamente aquel feto que se encuentra en el percentil 12 o en el percentil 15 y que no podemos catalogar como pequeño para edad gestacional de acuerdo a los estándares tradicionales y que tenemos que hacerle un seguimiento. Y como les dije en una de las tablas, ese seguimiento en esta ecografía de 36 semanas debería ser luego a las 2 semanas, a las 38 semanas, antes de dejar que a su libre albedrío la paciente dé a luz a las 40, 39 semanas, para tratar de evitar ese evento adverso que suele presentarse en aquellos fetos con disfunción placentaria tardía por un problema de difusión que se encuentran por encima del percentil 10. Muchísimas gracias. Enrique, muchísimas Claro. gracias. La Listo. charla estuvo espectacular. Genial. Tenemos algunas preguntas. Si quieres, tú también las puedes ver, Ya. porque ya sé que luego tú las empiezas a leer. Sí. Bueno, vamos a empezar con el doctor Miguel Arizapana. Él pregunta, ¿cómo evaluar un flujo adecuado desde la placenta a un feto que no tiene una biometría adecuada? Básicamente la pregunta se puede dividir en dos. Primero, cómo definir una biometría adecuada. Lo más importante también es entender, y es algo que yo siempre le digo a todos los fellows que llevan conmigo el diplomado de medicina fetal, que nosotros siempre tenemos que contextualizar al feto dentro de la paciente. Si nosotros estamos en una paciente de 1,60 m con antecedentes de diabetes o con antecedentes de hipertensión arterial crónica o con un índice de masa corporal por encima de 30 y que adicionalmente es fumadora o cuyo embarazo es por fertilización in vitro y tiene 40 años de edad, obviamente sabemos que ya desde el arranque es un paciente que va a tener factores de riesgo para desarrollar restricción del crecimiento intrauterino, riesgo que se podría cuantificar en el primer trimestre. Por lo tanto, si estamos en el tercer trimestre, lo primero es evaluar la evolución, es decir, cómo se ha presentado este bebé desde el inicio de la gestación. Una vez que hemos entendido eso, nos enfocamos en la evaluación Doppler de cómo ocurre esta flujometría. En resumen, lo mismo que les había dicho. Nosotros tenemos que evaluar todos los parámetros. De rutina tenemos que evaluar siempre el Doppler de la arteria umbilical, siempre el Doppler de la arteria cerebral media y siempre el Doppler de las arterias uterinas. Siempre. Hay gente que dice, no, si no tiene factores de riesgo, no tengo por qué evaluar las arterias uterinas, no tengo por qué evaluar la arteria cerebral media. Puede ser que tenga razón, dicho sea de paso, pero la pregunta es, mientras tú más entrenes en la medición de un vaso, más ducho te vas a volver y por ende cuando requieras evaluar verdaderamente aquel feto enfermo, el movimiento de la mano lo vas a tener entrenado y por ende vas a tener mayor facilidad de poder hacerlo. Llega un momento, y les digo con toda sinceridad, en que al hacer constantemente, la evaluación Doppler se hace en menos de un minuto, en menos de un minuto. Pero como les vuelvo a repetir, eso requiere práctica y entrenamiento. Entonces, la evaluación del flujo sanguíneo de la placenta al bebé básicamente se hace, como les vuelvo a repetir, a través de la arteria cerebral media. La arteria umbilical en realidad lo que hace es medir el flujo del feto hacia la placenta, pero es una forma indirecta de decir si esa placenta está funcionando o no está funcionando. Muy bien.